El centro y su fuerza es movilizadora. ¿Cómo y cuándo contener el avance del centro enemigo? La entrega del centro. Como ya hemos visto, un centro libre y móvil es una terrible arma ofensiva, pues el avance de los peones centrales amenaza con expulsar las piezas enemigas. En todos los casos, la cuestión que se plantea es si el caballo atacado tendrá que dejar su puesto o si podrá mantenerlo, y por ende ahorrar los tiempos de cuya pérdida sería responsable. Un ejemplo: E4, E5, D4, E por D4. El peón E blanco está listo para avanzar y solo espera que un caballo enemigo se sitúe en F6 para atacarlo. C3, caballo F6. Las negras permiten que las blancas realicen sus deseos, y esto es lo que todo principiante debería jugar con el fin de familiarizarse con las consecuencias del avance en el centro. E5. ¿A dónde deben jugar las negras con el caballo? Caballo E4. El caballo puede mantenerse en el centro, ya que al movimiento alfil de 3, las negras podrían responder con una jugada válida de desarrollo, como peón d5, y no por supuesto la azarosa jugada caballo c5, ya que c por d4, caballo por d3, dama por d3, reportaría a las blancas una ventaja de 4 tiempos. Otro ejemplo es este: e4, e5, d4, e por d4, c3, caballo f6, e5, caballo d5, dama por d4. No alfil c4 por caballo b6, y el alfil debe perder un tiempo. C6. Alfil c4, caballo b6, caballo f3. Las blancas tienen en este momento 6 tiempos contra solo 2 o 1,5 de las negras, porque el caballo no está mejor situado en b6 que en la casilla f6, y la jugada c6 no puede considerarse como un tiempo aprovechado, pues no se trata de un avance de peón central. Otro ejemplo: e4, e5, f4, e por f4, pérdida de tiempo, caballo f3, caballo f6, e5. ¿A dónde debe jugar el caballo negro? Ahora nos encontramos con la misma dificultad, pero en este caso, caballo e4 no resuelve el problema del mantenimiento, pues seguiría d3, caballo c5, d4, etc. Lo cierto es que se trata de un caso excepcional en el que la casilla h5 es satisfactoria. Caballo h5, d4, d5, o bien d6, para forzar el cambio del peón E blanco por el de D, que solo ha jugado una vez y las negras no están mal. En general, el caballo busca situarse en el centro como se mostró en el primer ejemplo, y solo en raras ocasiones en una casilla lateral. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3. Una jugada muy molesta que plantea saltar el centro de las negras y trastornar la movilización de sus fuerzas. Caballo F6, D4, E por D4, E5. Ahora, caballo 4 sería un error, debido al alfil D5, de modo que el caballo no puede defenderse por sí solo, así que requiere la ayuda del peón de D. Peón D5. En caso de alfil B3, sigue caballo 4 con una firme posición central. Ejemplo de cómo se sostiene un puesto central. En una de las jugadas examinadas después de E4, E5, D4, E por D4, C3, caballo F6, E5, E4, alfil D3, D5, C por D4, las negras no pueden pensar que han salido ya de las dificultades, pues está en el aire la jugada caballo C3, ganando tiempos en el ataque. Las negras, sin embargo, se desarrollan y atacan al mismo tiempo. Por ejemplo, caballo C6, caballo F3, alfil G4, amenazando el peón D4, o incluso C5, pero no la ilógica alfil B4 jaque, pues las blancas responden con alfil D2 y las negras se ven obligadas a perder un tiempo con el cambio. No obstante, es más sensato conservar intacto el centro. Aunque consigamos frenar el avance de la masa de peones, la línea del juego es difícil, y lo principal es que el rodillo de peones no tiene por qué ponerse en marcha con rapidez, sino que puede mantenerse en cartera al avance como una amenaza que pende sobre nuestra cabeza. Por consiguiente, si puede sostener el centro sin incurrir en desventajas, opte por esta opción. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil E7. Jugable, aunque alfil C5 es más agresivo. D4. Lo mejor para las negras es mantener intacto el centro y jugar, en consecuencia, D6, D por E5, D por E5. El centro blanco es inmóvil para mantener el centro. Lo indicado es reforzarlo con un peón, porque el peón es un defensor nato. Si una pieza tiene que proteger cualquier peón o pieza atacada, se siente restringida, mientras que en circunstancias similares, un peón se encuentra perfectamente a sus anchas. En el caso de que estemos considerando la defensa de E5 con pieza, alfil F6, reforzaría el peón,
pero no el centro considerando en abstracto, por ejemplo, d por e5, caballo por e5, caballo por e5, alfil por e5, f4. Y el cambio se ha producido conforme a la regla formulada. Cambio seguido de ganancia de tiempo. La entrega del centro. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4. D6 sería incómodo para las negras, tras D por E5, D por E5, dama por D8, rey por D8, pues de otro modo el peón cae y las negras han perdido el derecho de enrocar, y con él el medio más conveniente de comunicar sus torres. Caballo por D4. En esta posición y tras la consideración debida de las negras, prosiguen con su desarrollo. Caballo F6, caballo por C6, B por C6. La tentativa por desplazar el caballo con E5 puede responderse haciendo caballo E4, alfil D3, D5. Pero con esto, las negras solo han resuelto una parte del problema, a saber, la pequeña cuestión de cómo posicionar su caballo rey, pero no el problema más importante del centro como tal. En este sentido, es necesario contemplar los siguientes postulados. Si hemos permitido al contrario crear un peón central móvil, tenemos que considerar este como un peligroso delincuente, contra el que debemos dirigir nuestra furia ajedrecística. De lo que resulta el segundo postulado. Un peón así tiene que ser bien eliminado. En este caso, preparar D5 para D por E4, o bien sometido a una restricción más absoluta. En otras palabras, el criminal debe ser condenado a muerte, o como mínimo, a cadena perpetua. En el caso más habitual, lo mantendremos bajo estrecha vigilancia, hasta reducirlo a la impotencia, hasta armarnos de valor para ejecutarlo. Con el avance D5 seguido de D por E4, la restricción puede comenzar con D6 y proseguir con caballo F6, alfil E7, enroque, torre E8 y alfil F8, con cuyo procedimiento se ejerce un estricto control sobre su eventual avance. Por su parte, las blancas harán cuanto esté en sus manos para conseguir que el delincuente avance o mantenga su movilidad, por ejemplo, con F4 o torre E1, etc. Según las circunstancias, la partida podrá evolucionar así: E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4, D6, alfil E2, caballo F6, caballo C3, alfil E7, enroque, enroque, F4, torre E8. No, D5 debido a E5. Alfil E3, alfil F8, alfil F3, alfil D7. Cada bando ha completado su movilización. Las blancas tratarán de forzar el avance de E5 y las negras tratarán de impedirlo. Esta posición da lugar a luchas muy interesantes, y recomendamos al lector que procure practicarla en partidas con ambos colores, a fin de familiarizarse con sus características, sobre todo en lo relativo al centro y mejorar así su concepto posicional. El proceso restrictivo no es fácil, y parece más sencillo el peón móvil, aunque los casos en que la captura es factible no son muy frecuentes. Siguen algunos ejemplos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil B4, caballo por C6, para poder hacer la jugada defensiva alfil D3. B por C6, alfil D3. Ahora, las negras no tienen por qué poner cerco al peón E4, con el método restrictivo a base de D6, enroque, torre E8, dado que pueden optar por el avance D5. D5, E por D5, C por D5. Ha desaparecido el peón incordiante que alteraba la paz. Un destino similar sufrió el peón central en la siguiente partida. D4, caballo F6, caballo F3, D6, caballo B D2, caballo B D7, E4, E5, C3, alfil E7, alfil C4, enroque, enroque, después de E por D4, C por D4. ¿De qué modo pueden las negras hacer desaparecer la formación central de peones blancos? D5. De un solo plumazo, el orgulloso peón E, pese a toda su libertad y movilidad, desaparece pulverizado. Alfil D3. Si E por D5, entonces caballo B6, seguido de la captura en D5. D por E4, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, caballo F6. Aquí tenemos nuestro planeado cambio con la consiguiente ganancia de tiempo. Alfil D3, caballo D5, A3, alfil F6. Ahora las negras están mejor a causa del débil peón de blanco.
Como tercer ejemplo, incluye las jugadas de apertura de una partida con yetes. E4, C6, caballo F3, caballo F6, C3. O E5, caballo D5, C4, caballo B6, D4, D6. Y las negras amenazan con recuperar los 3 tiempos sacrificados, aunque quizá pueda jugarse E6, F por 6 con opciones de ataque para las blancas. D5, E por D5, caballo por D5, D4. Las blancas han situado un peón en el centro. Siguió de la siguiente manera: alfil F5, A3, G6. La alternativa era restringir el peón D con E6, dominando la columna y manteniendo bajo observación el peón D4. Alfil C4, caballo B6, alfil E2, alfil G7, alfil E3, E5. Las negras no han jugado en función de restringir el peón, sino para eliminarlo. Dama E2, enroque, D por E5, alfil G4. Las negras recobraron el peón con un juego más libre.